Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos de los diplomados de robótica, programación y inteligencias artificiales. Vamos a iniciar, ¿verdad?, esta semana con un nuevo versículo para las meditaciones que hacemos al inicio de cada clase y este se encuentra en Mateo 6:25. La versión Reina Valera 1960 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Para esta semana vamos a estar meditando respecto de un valor, ¿verdad? Y este es: no te afanes. El afán, ¿verdad?, de esta vida nos puede quitar el sueño, nos puede causar estrés y algunas enfermedades, ¿verdad?, relacionadas a la misma situación. Cuando hablamos de un afán, otra forma de ver el afán es como una preocupación. De hecho, en inglés ese es el término que se utiliza: preocuparse. Em, de acuerdo a la etimología de la palabra, preocuparse es ocuparse de algo antes de tiempo. Muchas veces en nuestras vidas, las preocupaciones, los afanes, el qué voy a hacer, qué va a pasar, preguntas, digamos, que nos hacen ponernos a veces en escenarios negativos, ¿verdad? Porque comenzamos a pensar en lo peor que puede pasar, nos llevan a ese tipo de estado, cuando quizás el problema todavía no ha llegado. Jesús viene y les narra a sus discípulos esto dentro del Sermón del Monte, tocante a las necesidades del ser humano. Les habla respecto de la comida, respecto de la bebida y respecto del vestido. Todas estas, por ejemplo, de acuerdo al psicólogo Maslow, ¿verdad?, que es el que planteó algo que se conoce como la pirámide de Maslow, son necesidades del primer nivel, o sea, son necesidades fisiológicas: el proteger el cuerpo, el comer, el alimentarse, el hidratarse, ¿verdad?, con algún tipo de bebida, pues es una necesidad latente para la supervivencia del ser humano. Sin embargo, Jesús viene y les dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, como haciéndoles ver, ¿verdad?, de que Dios nos valora, y que si no tenemos que comer, pero no tenemos que vestir, Dios va a proveer en su debido momento. El cristianismo en ningún momento nos ha enseñado, Jesús en ningún momento enseñó que el cristianismo es sinónimo de prosperidad económica. Últimamente muchos pseudo predicadores, ¿verdad?, enseñan eso, y no es cierto. No por convertirse al Evangelio, no por convertirse a Cristo, por decirse ser un seguidor de Cristo, significa que usted va a llenar sus cuentas bancarias. No tiene nada que ver. Jesús nunca planteó eso. La prosperidad puede venir en diversos ámbitos. Normalmente nosotros asociamos la prosperidad a lo material, pero hay otros tipos de prosperidades, ¿verdad? Por ejemplo, la familiar. ¿Cuántas personas en el afán de querer hacer riquezas terminan destruyendo sus hogares, terminan perdiendo a sus familias? Hijos sumidos en drogadicción, en alcoholismo o en cualquier cosa. Son el común denominador de la mayoría de hogares de multimillonarios, ¿verdad? Hay prosperidad espiritual, por ejemplo, que es cuando nuestra relación para con Dios está muy bien y decimos: bueno, la verdad es que me siento bien para con Dios, me siento bien para mis prójimos, no tengo conflictos, no tengo problemas con nadie. Bueno, ese es otro tipo de prosperidad, pero enfocar la prosperidad solamente al dinero, pues no fue nunca ni el principio bíblico, mucho menos la idea que Jesús vino a dejarnos. Bueno, terminamos con esto recordándonos de que no debemos afanarnos. No te afanes, cualquiera sea el problema que tengamos. Bien, vamos ahora a la clase de este día. Eh, el día de hoy he decidido retomar esa página, se la compartiré en un momentito. Es de la Universidad Autónoma de México.
Es de una materia de allí, de la Universidad Autónoma, se llama Cibernética y Computación 2. Es el nombre de esta materia. La he retomado porque contiene lo que vamos a comenzar a hablar a partir de esta semana, que son las estructuras condicionales. Pero no solo está la explicación de lo que es una estructura condicional, sino que hay ejemplos, pero están aplicados a un lenguaje de programación en específico. Entonces están aplicados para el lenguaje Java, no JavaScript, no solo Java. Entonces va a ser un poquito interesante, creo, poder abordar la parte teórica o el fundamento teórico de este tema con este ejemplo para después retomarlo en pseudointérprete, ya que hemos dicho que la utilidad de pseudointérprete es que nos mantiene en esa idea del pseudocódigo, de que es un código de programación, pero no está todavía casado, ¿verdad? No está atado a lo que vendría siendo un lenguaje en específico. Entonces, esta página nos habla un poquito primero de la estructura de condición simple o condicional simple. En inglés se suele llamar if, es el sí condicional del inglés. De hecho, ese es otro aspecto interesante que está aquí. Toda la estructura está pensada en inglés, puesto que la mayor parte del lenguaje de programación, por no decir todos, utilizan el idioma inglés en sus sentencias. Con pseudointérprete tenemos la ventaja que como los creadores son hispanohablantes, entonces ellos decidieron utilizar el español para la programación. Pero cuando ya nos vamos a un lenguaje en específico, debemos utilizar las palabras reservadas del inglés para todo ese tipo de sentencias. Entonces nos dice que en general se usa para tomar decisiones y se llama expresión booleana. Quizás este término sea primera vez que lo escuchemos, algo booleano. Esto viene de un matemático que se llamaba Boole. Su apellido era este, Boole. Incluso hablamos de algo que él planteó que se conoce como el álgebra de Boole. Si alguna vez quizás nosotros solo estamos acostumbrados a escuchar el álgebra de Baldor, pues hoy debemos de saber que hay otra álgebra. De ahí hay un autor que se llama, o de su apellido era Boole, y nos dejó eso, el álgebra booleana o el álgebra de Boole. En resumidas cuentas, ¿qué es una expresión booleana? ¿Qué es el álgebra de Boole? Es las matemáticas, pero con números binarios. Es decir, pensando que todos son resultados ciertos o falsos, ceros o unos, blanco o negro. O sea, no hay tintes medios, no hay grises para el álgebra de Boole. Las cosas o son ciertas o son falsas, o son true o son false, o es sí o es no. Eh, de hecho, si vamos más allá, ¿verdad? Yo les diría, miren, esto del álgebra booleana parece que Bull quizás leyó alguna vez el Evangelio, ¿verdad? Y leyó esa frase de Jesús que nos dice, pero vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Porque básicamente ese es el álgebra de Bull. O sea, o es sí o es no, pero no hay intermedios. Entonces, nos dice que si una expresión booleana, es decir, una comparativa, regresa un resultado verdadero o true, se ejecuta un bloque de código. Si eso no es cierto, se omite y el diagrama de flujo termina en una instrucción fuera de la estructura if. Si ustedes han usado, por ejemplo, Excel o en cualquier otra hoja de cálculo, no necesariamente esa, eh, existe una función que se llama sí dentro de las hojas electrónicas. Y de hecho es esta misma. Es la misma estructura nada más que llevado a una hoja electrónica. Allá simplemente se llama sí. Es la función sí. Y lo que hace es eso. Revisa el contenido de una celda. Si cumple con la condición, entonces se ejecuta una acción. Y si no, se ejecuta otra acción. A veces esa otra acción puede existir o no. Es decir, que si yo solo me interesa que algo sea real, que sea verdadero, puedo terminar un lazo cuando eso sea falso, terminar con la instrucción cuando eso ya no ocurra, o decidir
tomar otra acción. El diagrama de flujo para una estructura condicional se utiliza lo que vendría siendo tradicionalmente, digamos, lo que era un rombo. Era cuadradito un rombo. Pero aquí se ha ido alargando dependiendo del contenido y ya se formó un romboide. Entonces, ya sea que usemos el rombo cuadrado o el romboide, no importa, pero esta forma lo que nos está diciendo de manera genérica es que ahí hay una condición. Entonces, nótese que este diagrama viene de arriba. Significa que en una parte superior nosotros debemos de haber capturado datos. Esos datos se capturan, se almacenan en una variable y en la expresión booleana no es más que una comparativa. Aquí vamos a utilizar los operadores de relación. Recordarán que estuvimos viendo que en la ayuda del pseudointérprete aparecía, por ejemplo, el símbolo igual. Y decíamos que el símbolo igual no es el igual tradicional nuestro. No es el igual para decir esto es igual a lo otro, sino para comparar si esas dos cosas son iguales o no. Entonces, las expresiones booleanas dan ese resultado. O da un cero o da un uno. O da falso o da verdadero. O cierto o falso. O sí o no. Por eso, en muchos de estos, aquí lo han puesto como falso verdadero. Pero en otras, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar siempre un no, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar un sí. Y normalmente aquí vemos una condición. Por ejemplo, X es igual a Y. Esta podría ser una condición. Y la pregunta es, o esto se debe de leer así, si X es igual a Y, vea, ¿es X igual a Y? Sí. Entonces se hace esto. Pero si la pregunta o la respuesta de la expresión booleana X es igual a Y decimos no, entonces se ejecutará esto. Sin embargo, acá nos lleva este lazo a que no hay nada, pero hay varias condicionantes. Dependiendo de los lenguajes, a veces a esta se le llama la if then. Este es el nombre que recibe esta estructura. If then, o sea, sí, entonces, sí, entonces. Si es cierto, entonces se hace esto. Esta es, repito, la estructura simple. Pero hay una variante de esta estructura, que es cuando nosotros pudiésemos meter acá otro recuadro, aquí, en ese punto. Y es, ya pasaríamos a hablar de una estructura que se conoce como if, then, else. ¿Qué significa? Sí, entonces, además. ¿Qué significa ese else o ese además? Bueno, significa lo siguiente, que si estamos evaluando, ¿verdad? Si estamos evaluando acá, si la expresión es cierta, then, entonces se hace esto. Y si no, o sea, si no es cierta, else, entonces se hace esto otro. Entonces, realmente de esta estructura simple se pueden sacar dos. Una en donde consideramos que solo se hará una acción siempre que la expresión se cumpla y luego se sale y continúa con otro bloque de acciones. Y la otra, que es la más típica, que es esta que tiene tres partes, en donde le decimos, bueno, si se cumple la condición, haz esto, pero si no se cumple, haz lo otro. Es decir, aquí nos dice si sentencia si la condición verdadera es true. ¿Qué significaría esto de acá? Sería una sentencia si la condición verdadera es false. Si esto acá es falso, se hace esto. Entonces, nosotros podemos acá definir esas dos estructuras a partir de esto que estamos viendo aquí. Algunos lenguajes de programación las tienen así, if then, como la estructura simple, y otros tienen solo esta. Y por lógica, digamos, si no voy a hacer nada en la parte negativa, entonces no escribo nada. Solo pongo else y lo dejo así. De hecho, en términos de la programación, más o menos el pseudocódigo de esto es if
y aquí se pone la condición o la expresión booleana, como dice acá. Aquí se pone condición, luego se pone lo que sería acá then, entonces, y aquí se pone la acción, digamos, si es cierto, la acción si es cierto, o pueden ser varias, o sea, no puede ser solo una acción, pueden ser varias acciones realmente. ¿Ve? Pero dejémoslo ahí. Y luego se pone else, así, con esto se cierra. Y en el else se pone la acción si es falso. La acción si la condición es falsa o falso. Entonces, esa vendría siendo más o menos la estructura a nivel del pseudocódigo. Básicamente así la entendería. Eh, Voy a poner un ejemplo con lo que tenemos aquí para verlo en términos de expresiones. Vaya, se nos pide, por ejemplo, algo que encuentre si de dos cantidades, si dos cantidades, por ejemplo, son, ¿cuál es el menor, cuál es el mayor de dos números? O si son iguales. Ve, entonces, podríamos decir, bueno, vamos a decir, if si el número uno es igual al número 2, queremos ver si son iguales. Entonces, si son iguales de, vamos a decir, bueno, la acción para que sea cierto podría ser, por ejemplo, un write, escribir. Si es cierto, escribir, then write, y vamos a escribir los números son iguales. Los números son iguales. Y ahí terminaría. Bien. Ahora, si el else lo dejamos así vacío, lo que va a hacer es terminar. Ya no haría nada. Vea, simplemente lo que estaría haciendo es, si el número uno y el número 2 son iguales, entonces escriba los números son iguales. Si no, no va a hacer nada. Y ahí podríamos dejar ese código. Y sería igual que lo que está acá. O sea, sería lo mismo que esto que está aquí en este diagrama que está, digamos, en esta página web. Es decir, no tendría esto, de ahí no tendría esto, y inmediatamente estaríamos haciendo lo mismo. Estaríamos evaluando y diríamos, bueno, ¿es el número uno igual al número 2? Obviamente esos números se tienen que haber capturado previamente en las variables, llegan aquí y preguntamos, ¿es esto igual a esto? Si la respuesta es sí, entonces acá lo que va a suceder es que va a escribir los números son iguales. Pero si la respuesta es no, entonces se salta y no tiene nada aquí programado. Bien. Pero podríamos poner acá. Vea, entonces, ¿qué pasa? Si el número uno no es igual al número 2, podríamos ponerle en else otro write, es decir, otro escribir, y ahora le ponemos acá, los números son diferentes. Y esa sería una condición simple. Estaríamos evaluando. ¿Es el número uno igual al 2? La respuesta es sí. Recuérdense que esas respuestas nosotros las vemos como sí y como no, como verdadero y falso, pero la computadora lo mira como un cero y como un número uno. De ahí es donde viene la parte de que es una expresión booleana, porque el álgebra booleana, sus expresiones son reducidas a dos cantidades, o es cero o es uno, no hay otro valor. Entonces, allí estaríamos ya con una variante, con un if then else, en donde tenemos una condicionante. Si esa condicionante es cierto, se hace la acción uno, y si no es cierto, se hace la acción 2 o las acciones que nosotros querramos indicar. Bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta lo que hemos explicado acá. No, en teoría no tengo ninguna duda. Quiero ver. No, creo que por el momento no todo me ha quedado claro. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con lo que está acá. Luego nos dice un diagrama sintáctico. Eso no lo hemos estudiado nosotros, ¿verdad? Esa es otra forma de proponer, digamos, cómo queda la sintaxis, pero ya para un lenguaje.
Entonces, esto está aplicado a lo que vendría siendo el código ya en un lenguaje específico. Nosotros hemos estudiado sintaxis de pseudocódigo ahorita. A lo mucho hemos medio estudiado alguna sintaxis de JavaScript, pero aquí ya nos van a meter a otro lenguaje. Entonces, plantean un ejercicio. Dice, al utilizar un cajero automático, las personas tienen 3 oportunidades para escribir su clave para tener acceso a un retiro. Si se detectan 3 intentos, el cajero retiene la tarjeta. El método también avisa al usuario, espera que lea el mensaje y reinicia el cajero a la pantalla de inicio. Eso es lo que vamos a ver ahorita ya aplicando lo que es el concepto de la estructura condicional simple. Entonces, este diagrama es parecido a lo que yo les escribí arriba. Nada más que acá estaría ya con las palabras en inglés. Por ejemplo, nos dice que se usa if, se pone entre paréntesis la expresión booleana y luego dice que se pone la sentencia a ejecutar. Eso se encuentra aquí en este código. Quizás por el tipo de letra no se mira muy bien, ¿vea? Pero voy a tratar de marcarlo así para que creo que así lo vamos a ver mejor. Esto es un código ya es una línea de código, digamos, en Java propiamente. Este es el lenguaje Java. Entonces, en esta estructura, quiero que noten lo que están haciendo ellos. Tienen un if acá, que es con lo que se apertura. Esa es la apertura. Luego, entre paréntesis, nótese que se ponen paréntesis, pero ahí hay unos espacios que separan el paréntesis de la expresión booleana. Creo que lo voy a sacar mejor para que sea más claro ver cómo está este texto. Miren, es este de acá. Esto se tiene que poner en un editor, obviamente, de texto. Entonces, vean acá, en ese if, nótese que aquí hay un espacio en blanco, o sea, eso es parte de la sintaxis, dejar ese espacio en blanco. Luego, acá también, o sea, que lo que se va a poner entre paréntesis tiene que tener un espacio en blanco al principio y un espacio en blanco atrás. Si uno lo pone así, uno puede tener errores al momento de hacer la compilación de este código. Tiene que respetarse esa sintaxis con esos espacios. Por otro lado, aquí están hablando de una variable intento, así le han puesto. Y esto lo leeríamos. Si el intento es igual a 3, sí lo deberíamos de leer. Nótese que aquí se usan 2 símbolos iguales. Esto es porque dentro de JavaScript no es lo mismo poner un igual a poner 2 iguales. El igual solo funciona como lo que nosotros hacemos para una operación, para asignar un dato. Es decir, que esta variable va a ser lo que calculemos de ese lado. Es allí donde pseudointérprete, por ejemplo, para no estar con eso con ese pleito de cuál pongo y ni parecerse a otro lenguaje, nos dice que usemos este símbolo para lo que vendría siendo el igual. Esto en pseudointérprete es asignar, que en otros lenguajes simplemente es el igual. Pero en pseudointérprete se nos dice que el igual, o sea, el igual, para ellos es esto, es lo que vendría siendo una expresión relacional, o sea, para relacionar 2 variables. En este caso, la expresión relacional para Java es el doble igual. O sea que aquí lo que debemos de interpretar es que intento 3, nosotros lo podríamos decir es igual a 3. Pero ¿qué significa que es igual? Esa es la diferencia en matemáticas. Que aquí estamos diciendo es igual a 3. Estamos diciendo que esa es la condición. No estoy diciendo que el intento, su resultado es 3, porque aquí no es una operación aritmética, es una operación comparativa, es una expresión en donde estamos relacionando. Bien. Eh, Me acuerdo que antes, no sé, ya no he visto, creo que tal vez algunos, me acuerdo que antes los cuadernos que le vendían a uno de matemáticas, los cuadriculados,
traían al revés, ¿verdad? O a veces en las portadas, en la contraportada, traían las expresiones relacionales. De ahí aparecía menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, diferente de, igual que. A ese tipo de expresiones a las que nos estamos refiriendo, que vamos a utilizar ahorita para las estructuras condicionales. Entonces, ¿qué más sigue? Bueno, esto que está acá ya vendría siendo lo que se va a hacer, la acción. Y a través de eso, ¿verdad? La acción se llama cajero retener tarjeta. Se cierra y con un punto y coma. Y eso es como una función que va a realizar un aviso al usuario y va a regresar a la pantalla principal. Lo que están llamando es a una función realmente acá, que tendría que estar en un código más adelante. O sea, aquí no está, porque ahí dice avisa al usuario, pero ahí no estamos avisando nada. Vean, nada más estamos definiendo una función. Como no hemos estudiado funciones, quizás no me van a entender muy bien qué es esto, pero la forma más fácil de explicarles lo que es una función es con el ejemplo de la calculadora. ¿Se acuerdan que ustedes trabajaron ya? Yo les resolví un ejercicio donde era la suma, les dije, miren, hagamos el de la resta, multiplicación y división. Entonces, si eso lo pusiéramos en un solo código, nosotros podríamos crear una estructura condicional para que el usuario escoja qué operación va a realizar y luego en mi código van a haber funciones. La función suma, la función resta, la función multiplicación y la función división. Es como en un solo código venir y poner cada uno de esos bloques como funciones. Eso significa que cuando el usuario escoja la operación que va a realizar, el programa va a ir a la función suma, va a ir a la función resta, perdón, va a ir, digamos, a la función multiplicación y eso se llama llamado a funciones. Lo que hace es que va a traer dentro de mi código, hay una serie de funciones que no todas se van a ejecutar. Se van a ejecutar de acuerdo a las necesidades que se tengan en un programa. Entonces, eso que están viendo allí es una función realmente definida en JavaScript y esa es la estructura. Vean, se pone el nombre, se pone esos paréntesis y un punto y coma. ¿Y qué sería lo que está acá? Esto es un comentario. A esto creo que sí ya estamos acostumbrados porque de hecho en JavaScript se manejan igual, con doble pleca para crear un comentario. Bueno, eso es básicamente lo que estamos obteniendo acá. Ahora, dice, observa el ejemplo y completa los ejercicios, dice acá. Aquí está el ejemplo. Al utilizar un cajero, es lo que habíamos dicho, ya lo habíamos visto. Aquí está representado en el diagrama de flujo. Vea, lo que dice es que entra y si el intento es igual a 3, entonces se va a ejecutar esto que se llama retener tarjeta. No es una operación, es una función, pero el resultado de una función es un proceso también. Si no es eso, pues va a ser falso. Entonces aquí lo tenemos otra vez implementado de igual manera y luego nos da lo que vendría siendo la codificación simple, ¿verdad? Viene dándonos la misma estructura y aquí estaría siempre, aquí marcan, vea, dónde comienza el if, que es esta parte, dónde termina y que con punto y coma se cierra la estructura en esta parte. Luego habla de la decisión, ¿verdad? Eso se codifica dentro del rombo, lo que habíamos dicho. Aunque ese no tiene forma de rombo, además es más un romboide por lo estirado que está. Luego viene lo de la sentencia, lo van explicando como paso por paso. Dice una sentencia única o bien como una compuesta, que significa que nosotros, si vamos a hacer más de una operación, podemos agregar llaves, dice, de bloque. Y ya no va el punto y coma. O sea que esto ya es sintaxis de un lenguaje de programación en específico. Esta nos dice que si solo es una operación la que se va a realizar, se pone punto y coma. Mientras que si se van a realizar varias, ¿verdad? Es necesario poner estas llavecitas para indicar que esta es la primera operación. Y si voy a hacer más, ahí se van a ir agregando. Entonces, hasta aquí digamos que estaríamos viendo la primera parte de la estructura.
Ahora, nos lleva acá a la segunda parte, que es la if else. Ya no solo el if, sino la else. Ya les había adelantado un poco. Y aquí nos explica, ¿verdad? Que es lo que decíamos que se agrega un cuadro más. Vean, esto se hace si es verdadero, esto se hace si es falso. Y luego está el ejemplo. Ahora, aquí ya entran a mostrarnos algo diferente en el diagrama y esto sí podría ser una salida realmente, porque en la anterior no estábamos viendo un mensaje. Lo que estaban haciendo en la anterior era cargar, repito, una función. O sea, iban a diseñar seguramente algo que midiese o llevase el conteo de los intentos que el usuario ha hecho. En este de acá es diferente. En este ejemplo, ¿verdad? Que nos ponen aquí, nos dicen, después de una partida muy intensa, un videojuego con dos participantes, hay un ganador. El marcador se mostrará en la pantalla indicando el nombre del ganador. Entonces viene acá en la estructura y nos dice, bueno, el if se abre la estructura si el jugador uno tiene tantos puntos, el jugador 2 tiene tantos puntos, se cierra la estructura. Esa es la comparativa y se nos está usando un mayor que. O sea, si el jugador uno tiene más puntos que el jugador 2, entonces dice System Out Print LN. No voy a pensar que esa es una I, es una LN. Esa es la instrucción para JavaScript para escribir un mensaje en pantalla, que equivaldría en pseudo lenguaje o pseudo código a la expresión write, que si nos vamos a lo que sería pseudo intérprete, es la función escribir. Es la función escribir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a escribir, miren, un texto entre comillas, y aquí que se usa el más, pero este más no es de suma, es de concatenación. ¿Ven? La concatenación significa que junto al texto felicidades, y nótese, miren lo que hemos estado usando, que decíamos que era un artilugio para separar una cadena de texto de un valor. Ve, entonces aquí se separa con este espacio en blanco la palabra felicidades del jugador uno. Get nombre sería como obtener el nombre del jugador uno. Ve, aquí no está definido de dónde sacamos los puntos, no está definido de dónde sacamos el nombre. Se asume que en el diagrama de flujo acá, ve, en algún punto anterior a llegar a la decisión, esos datos han sido capturados. Porque si los datos no están capturados, entonces no podemos ejecutar nada más. Luego dice que después de haber puesto el nombre del jugador uno, aquí va una coma. Perdón, aquí va un más y después va una coma y un espacio para después del nombre del jugador, después de haber capturado esta variable y mostrarla ahí, vea, diga entonces ganaste. Se cierra acá, se cierra lo que es la sentencia para el System Out Print y se cierra la sentencia completa. Si no, eso sería el else, si no es cierto esto, pues se asume que es lo contrario, que el que ganó es el 2. Es decir, la condición aquí está viendo si este jugador es mayor en puntos, es mayor que el jugador 2. Si es cierto, pues ese es el que ganó. Y si no es cierto, ganó el jugador 2. Y la estructura es similar. System.out.print ln o ln es, repito, es la estructura en Java, en lenguaje Java, para sacar un mensaje en pantalla. Y vendría siendo prácticamente el resultado. Bueno, ahí estaríamos entonces, luego vienen acá, nos van desglosando. Nótese que utilizan otro tipo de salida acá porque la anterior era una operación, pero en este caso no es una operación, sino que es un mensaje de texto. Entonces, como mensaje de texto nos utilizan esta salida que se recordarán que era pues para un medio impreso, ¿verdad? Para decir que íbamos a sacar algo en pantalla. Y luego nuevamente la codificación, ¿verdad? Básicamente eso vendría siendo aquí, porque ya de ahí se meten a otra parte, ¿ve? Eso es como para hacer, eh, ver si el estudiante ha entendido. Ve, nos dice un método setter para cambiar el valor de base de un triángulo, pero eso no me voy a meter ahorita. Yo creo que con lo que hemos visto ya tenemos más o menos una idea
de para qué sirve esta estructura. Lo que vamos a hacer en la clase del día de mañana es ver ya unos ejemplos. El ejemplo de los 3 intentos lo siento yo un poco complicado porque tendríamos que aprender algo que se llaman los contadores y es algo que todavía no hemos estudiado, falta un poquito. Creo que aquí se han adelantado un poco a eso, ¿verdad? Porque a través de lo que son contadores o acumuladores, puedo hacer algo como lo que plantean de llevar ese conteo de cuántas veces el usuario ha hecho los intentos. Pero eso preferiría yo dejarlo para no meterlo de un solo con este mismo tema. Es decir, verlo después. Así que el primer ejercicio sí no lo vamos a implementar. Vamos a hacer un ejercicio alterno. Este segundo sí se puede implementar fácilmente en pseudointérprete. De ahí va a servirnos para hacer una comparativa. Ya no solo es el área de JavaScript, hoy estamos viendo lo que es lenguaje Java, que aunque son primo hermanos, no son lo mismo. Vean, no tienen la misma estructuración. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Les deseo que pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Igualmente, bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente, bendiciones para usted.